Haciendo un repaso entonces de la importancia de cómo es que podemos dar la talla y ser la expresión de Cristo, de la naturaleza de Cristo. No es solo por saberlo, ni es solo por tenerlo. Por eso era que las iglesias lo sabían y lo tenían, pero no expresaban a Cristo. Porque a ellos se les enseñó de la naturaleza de Cristo, pero sin embargo no la expresaron. Pero era porque seguían la escuela que le llamamos la escuela ¿qué? La escuela vieja. Y eso nos impide mucho, nos estorba, no nos permite entender a Dios desde la realidad de Dios. Lo explico de esta manera, unos 2 o 3 ejemplos. En este caso vemos a un Amasías. ¿Y qué dice de Amasías? Que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. O sea, siguió directrices, siguió lo que se le dijo, que es esto. Pero, ¿qué pasó? No de perfecto corazón. ¿Por qué razón? Porque él solo había aprendido a seguir directrices. ¿Qué es esto? No, pero si hago lo que dice las Escrituras. Sí, pero sin estas cosas. Entonces no se deja enseñar. No es un discípulo. No ve al Señor, sino ve, ¿qué cosa? Circunstancias. Ve a quién, ahí hasta se me olvidaron los teólogos famosos, Wesley, Calvino, Lutero, y por eso es que en las iglesias se habla tanto de ellos, pero es porque no están viendo a Cristo. Entre nosotros no tenemos por qué hablar de Lutero, ni de Calvino, ni de Wesley, ni de quién más, ni de Josefo, ni de San Agustín, no, nada de ellos. ¿Por qué? Porque no son ellos a los que estamos viendo. Sin embargo, hoy las iglesias que están viendo eso. Entonces, como no están viendo a Cristo, aunque están leyendo las Escrituras y están predicando las Escrituras, pero sin ver a Cristo, ¿qué pasa? No se da el resultado que se debe dar. La iglesia de Éfeso es el prototipo de eso. El Pablo les enseñó la revelación, o sea, les enseñó lo que estaba escrito. Pero ellos no miraban a Cristo, sino miraban a los gentiles. Y por eso dice que se quedaron niños. Entonces, ¿dónde estaba el poder de las Escrituras? ¿Dónde estaba el poder de la revelación escrita? Sin esto, ¿qué pasaba? Como ellos estaban viendo a los gentiles, pero no viendo a Cristo, porque dice, no habéis aprendido a Cristo, sino que estaban viendo a los gentiles. Entonces, ¿qué pasaba? Sí tenían esto, sí conocían esto, pero no tenían esto. Entonces se quedaron niños, fluctuantes, llevados por cualquier viento de estratagema de hombres. Entonces lo que quiero mostrar, o lo que el Espíritu Santo quiere mostrar, es que si solo hacemos una parte o unas partes, pero no el todo, no vamos a dar la talla. La otra cosa es en el oír. Viene el Señor y le dice a Isaías, dile a Ezequías que se va a morir. Te vas a morir, pues va. Arregla tu casa, te vas a morir. Pero ya al salir, ¿qué le dice? Regresa y dile que no se va a morir. Y regresa sin problemas, sin luchas, sin qué, sin ponerse a llorar. Hola, Padre, qué difícil la situación que me pones, hombre. Mira, delicada. Porque era delicada, porque era un rey que se lo estaba diciendo. Y decirle algo contrario a un rey era que, o sea, no era solo de ir a decirle una palabra a algún otro hermano cualquiera. Era un rey y era alguien que estaba,
en el poder. Y ahora decirle, no te vas a morir. Ahora, ese es oír a Dios. Nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? No, Dios dice que se va a morir y yo no voy a decir esto otro. Si el Señor a mí me dijo que se va a morir, es porque se va a morir, pues. Dios no es hombre para mentir ni para que se arrepienta, pues. Pero como él sabía oír, ahí está el punto, sabía escuchar. Un ejemplo de alguien que no sabía escuchar era Moisés en esa otra fase. Pégale a la roca y va a salir agua. Y viene y ¿qué hace? Le pega a la roca y sale agua. Ahí sí escuchó. Pero la segunda vez le dice, háblale a la roca. Y él viene y le pega a la roca, pues, a la peña. Entonces no le escuchó. Aunque pasó el milagro, pero no le escuchó. Entonces, esa es la diferencia de ¿qué? De oír una vez, pero como no lo seguimos, ¿qué? Oyendo. Entonces, ¿qué pasa? Agarramos patrones y queremos que Dios se mueva de la manera en que nosotros queremos que Dios se mueva. No es que Él me dijo, sí es cierto, Él le dijo que golpeara la peña, pero eso fue esa vez. Pero ahora, ¿qué le dijo? Ahora, ese saber que oír. El problema nuestro es que no hemos aprendido a oír. Oír no es solo que dice, sino que en el momento que está diciendo. Veamos el caso de David. Y aquí el profeta Ronnie nos tiene ese versículo. Sí. Es Primera de Crónicas 14. Escuche lo que dice Primera Crónicas 14, o leámoslo, para que veamos la importancia de saber oír. Es que el problema es que no sabemos oír. Hay gente que a uno le está hablando, sí, no, pues así ni modo, pero no lo hace, entonces no escuchó nada, pues. No oyó. 14, verso 10. Vuelvo a repetir. Primera Crónicas 14, 10 dice: entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. O sea, sí estaba haciendo lo correcto, consultar con Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Pero ahora, ¿qué hizo David? No, si ya me dijo ayer que me los iba a entregar, ¿para qué voy a consultar hoy otra vez? ¿Para qué voy a ir otra vez a la presencia del Señor a preguntarle qué quiere? Si ya me lo dijo ayer. Y si me dijo ayer que me los iba a entregar en mis manos y que saliera, pues ahora también me voy a ir. Eso es no saber oír a Dios. Verso 14. Ahora, ¿qué dice el verso 14? David volvió a consultar. David, y al siguiente día volvió a consultar a Dios. ¿Y qué pasó? Y Dios le dijo, no subas. Ahora entonces, ¿por qué ayer le dijo que sí, ahora le dice que no? Sino rodéalos, dice. Para venir a ellos por delante de las balsameras. O sea, por la retaguardia. Ya era otra directriz. El problema nuestro es que creemos que sabemos escuchar a Dios, pero lo que estamos haciendo es lo que nos revela que no estamos escuchando a Dios, aunque estemos leyendo las Escrituras. Tú y es lo mismo. Judas se ahorcó. Sí. Se saca de contexto. Se saca de contexto. Ve tú y haz lo mismo.
que la primera vez lo convertimos todo en método. Eso. Lo convertimos en método. Ya nos dijo Dios, y es cierto, Dios nos dijo, pero no significa que para entre un rato eso que dijo ahorita sirva para ese rato. Pues pero ¿qué hacemos nosotros? Dios dijo que le dijo a Jesús que le echara lodo en los ojos a aquel ciego. Pero no a cualquier ciego que venía, lodo. ¿Por qué? Es que Dios me dijo que le echara lodo y no estaba mal. Si Dios le había dicho que le echara lodo. ¿Dónde estaba lo malo? En que una vez sí lo escuchó, pero otra vez ya lo hizo método. Y creemos que por eso estamos haciendo lo que Dios dice. No estamos haciendo lo que Dios dijo, pero no lo que Dios dice. No sé si me estoy dando a entender. La otra vez no le dijo que échale lodo, sino que le dijo: ¿quiere ser sano? Al otro, sí, bueno, sí sano, pues ni siquiera oró por él. ¿Por qué no le echó lodo? Porque no era un método, sino era oír a Dios, pues ahí está el punto. Si quieres ver, pues mira. Eso es saber oír a Dios, aunque estemos leyendo las Escrituras, pero saber oír a Dios. Hablaba usted en la mañana de las deficiencias que tenemos por la falta de esa relación completa con el Señor. Por ejemplo, nosotros hemos tomado como normas orar por los enfermos y vemos a Jesús haciendo diversas cosas. Así es. ¿Por qué? Porque él leyó en las Escrituras que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón y dar libertad a los cautivos y todo eso, pero no le enseñó la forma. ¿Dónde iba a aprender la forma? Ahí está el punto. Ahí está el punto. No es que Él me dijo que iba a sanar a los enfermos. Solo voy a poner un ejemplo. Viene Mary y Moisés a pedir ministración, que tuvieron un problema y que Mary le pegó a Moisés y Moisés a Mary. Porque se portó mal. Porque envolvió los tamales con papel bond. Tamaño carta. Tamaño carta. Entonces viene y el Señor dice, y solo voy a poner un ejemplo, dice el Señor que se reconcilien y que sea un su besito. Bueno, viene luego el apóstol Salva y Telmi también con problemas, y como el Señor dijo allá que se dieran su besito, ahora desen un su besito, pues es que eso es lo que hacemos. No estamos oyendo a Dios, aunque estamos leyendo, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué hizo David? No se basó en lo que ya le había dicho el Señor. Él entendió que eso era para ese momento, pero para este otro momento necesitaba que ser dirigido, ser guiado. Ahí está el problema en que nosotros somos guiados por el Espíritu. Somos, ¿qué? Guiados por el Espíritu, ni qué cosa. Guiados por nuestras emociones, pues, por nuestros métodos, por los resultados. Lo que es ser guiado por el Espíritu es mantener nuestro oído, ¿qué? El hecho que nos haya dicho ve, que nos haya dicho hoy ve, no quiere decir que mañana nos diga ve. Puede ser que nos diga no. No, pero si ya me dijo ayer que ve. Y sí, está diciendo la verdad que Dios le dijo que fuera. Pero para este momento es otra directriz que Él quiere hacer, como el caso que se decía de los milagros. Uno era lodo, el otro era solo la palabra, anda, ve.
y el otro solo di la palabra y mi mozo sanará, pues ahí pues. O sea, no hizo de qué, del oír la directriz del Señor un método, sino hizo, ¿qué cosa? Cada vez estaba él que, aunque ya había ido a las Escrituras, a la ley, a los salmos y a los profetas, siempre que hacía lo que oigo del Padre, eso es lo que yo hablo. Entonces, esos puntos son muy importantes porque nos quitan, ¿qué cosa? Métodos, nos quitan, ¿qué más? Paradigmas que formamos y que son los que no nos dejan realizar el propósito del Señor. Y lo que estamos diciendo es cierto, Dios lo dijo, sí es cierto, Dios lo dijo. Dios le dijo que tocara la peña, sí es cierto, por eso toqué la peña, porque Dios me dijo que tocara la peña. Pero ahora no le dijo que tocara la peña, ahora le dijo que hablara. Y alguien podría decir cuando uno lo ministra, sí, pero es que Dios me dijo que tocara la peña. Sí es cierto, Dios le dijo que tocara la peña. Pero ese era para el momento. Pero para este otro momento es otra cosa que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, por eso es que Jesús pudo hacer todo completo y pudo decir consumado es. Él hizo todo su accionar y todas sus obras completas. ¿Por qué? Porque no se basó solo en una, ni en dos, ni en tres, sino se basó en ¿qué? En todas. Ahora veamos algunas cosas que ustedes vieron durante el tiempo del coffee break. Cuando vemos esto, estamos viendo que el Señor Jesucristo no tomaba lo que le funcionó ayer para ponerlo en práctica hoy, sino que Él hacía todas las cosas, ¿qué podría decir? Por ¿cómo se llama? Dirigidas por el Espíritu Santo, pero era algo totalmente diferente a lo que había pasado con lo que había hecho ayer. Era hoy, ¿no? Diferente a hoy. Entonces eso nos da a entender de que también nosotros no debemos de tomar los patrones que ayer nos funcionaron y tratar de que hoy puedan funcionar, ¿no? Ahí puedo yo ver que la Biblia habla y dice que nuevas son cada mañana. Así es. La misericordia de Dios, ¿no? O sea, como Dios obró ayer en nuestras vidas, no va a ser la misma obra de hoy. Como Dios obró en el 2017, en el 2018 será mucho mejor que la del 2017. No porque abrió el mar con Moisés, nos vamos a ir a parar al puerto de San José y que se abra. Pues. Así es. O sea que el Señor no venía trayendo los patrones de ayer para ponerlos hoy en práctica, sino que eran nuevas las cosas que Él hacía. Pero no las hacía porque, ¿cómo se llama? Sino porque veía hacer del Padre. Eso es, todo esto. Él tenía que hacer. Por eso es que es interesantísimo lo de Lucas, ¿verdad? 24, 44, que el Señor iba a las Escrituras a saber qué era lo que el Padre decía de Él. Entonces, y Él ponía en práctica eso. El profeta César decía al terminar la primera reunión, platicábamos un ratito y decía, por ejemplo, que Abraham, la experiencia de Abraham eran estas 5 cosas, pues. Si vemos de Gedeón, después llegaron a hacer estas 5 cosas, y David, estas 5 cosas eran las que tenía, pues. Ahora, en el caso de Abraham, por ejemplo, él hablaba de ver y decía, ¿qué cosa? La naturalidad de Abraham. Dios es natural, pues, pero la naturalidad de Abraham, viendo a Dios, hablando con Dios, comiendo con Él también. Las Escrituras habla de que, por ejemplo, de una manera muy natural, dice que y terminó Dios de hablar con Abraham y ascendió. ¿Qué significa ese ascendió? Porque Él descendía del cielo para hablar con Abraham. Para mostrarse y revelarse a Abraham. En otra ocasión dice, y se marchó Dios luego de hablar con Abraham
y Abraham se fue a su casa. Era algo muy natural, ¿verdad? Entonces esa manera de Relación. esa relación y esa manera de que Dios se mostró a Abraham fue muy natural. Entonces, cuando a la iglesia no se le lleva a esa parte que usted nos está enseñando, es muy peligroso porque solo van a estar imaginándose. Misticismo. Entonces se vuelven muy místicos. Entonces no se van a desarrollar ministerios ni discípulos que vean a Dios realmente. Se lo imaginan y pueden expresar algo que se están imaginando. Y creo que a donde Dios está llevándonos a todos es que cuando alguien diga yo vi a Dios, es que verdaderamente vio a Dios. Claro. Alguien diga yo vi a Cristo, es que realmente lo vio. Es que así no es. se lo imaginó. Por eso el Señor está hablándonos con claridad para que esa madurez y ese desarrollo lo tengamos todos, pues, en donde es algo muy natural. No había en Abraham, no había misticismo. No vemos a un Abraham asustado, sorprendido cuando Dios hablaba con él, ¿verdad? Y no entró todo eléctrico ahí, ay, mira, que y no, contándole a su esposa, mira, vi a Dios, no. Natural, pues, nosotros vemos a Dios, oye, ¿qué pasa? Llegamos, hacemos toda la bulla y todas las micadas posibles, pues, pero ese es puro misticismo. Es el Dios que no hemos visto, al Dios que se paseaba en el huerto. Claro, a eso nos está llevando, al origen, al diseño. Al Dios que caminaba y se paseaba, dice al aire del día, en otras versiones dice al atardecer. Dios se paseaba en el jardín o en el huerto. Era Ese natural para natural. Adán y Eva a ser visitado por Dios, pues. Ahora, esto es lo que Dios quiere. El problema es que le hemos enseñado a la iglesia mucho misticismo, pero porque nosotros los pastores somos místicos, pues. Ahí radica el problema. Por ejemplo, recuerdo que en una de las visitas, eso fue hace varios años, y me dice, y platicando íbamos a comer del lugar de reunión como a una cuadra, y íbamos caminando y unos jóvenes iban conmigo y me dice, apóstol, qué grandioso es eso que Dios le habla a usted, ¿verdad? Es grandioso, pues, le dije, es precioso. Mire, ¿y cómo le habla a Dios? ¿Cómo así le oigo? Es que me imagino que Dios le habla a Abraham, hoy te hablo. Vos porque viste películas, le digo. Si él es natural, pues, o sea, puro misticismo, pues. Queremos trasladar la película a nuestra realidad. No, hombre, dejemos todas esas cosas. Dios es real y verdadero. Él es realidad, Él es natural, ¿verdad? Él es natural, Él no es que, disculpen la palabra, no es cuentero, pues. Él es verdadero, Él es real. Él es un Dios que le encanta expresarse. Si no, ¿para qué bajaba con Abraham? ¿Para qué bajaba con Adán y Eva? ¿Para qué se relacionaba con David? Lo que pasa es que hemos predicado mucho a un Dios policía, pues, que está con su garrote ahí, si te portas mal ahora sí te cae la viga. No, hombre. Como juez, pues, como verdugo. Entonces, yo recuerdo en los años 65 se predicaban mucho los mensajes de Dios es fuego consumidor y si te portas mal te va a consumir y va a ser así como Sodoma y Gomorra. Esos eran los mensajes que se oían por la radio y en los púlpitos. Entonces uno estaba miedoso del Señor. Esperando el rayo. O sea, el problema es la predicación y el mostrar a un Dios así, pues. Cuando Dios es santo, Él le gustan las cosas perfectas y correctas, pero tampoco es así que no llegó con Abraham, pero vamos, sorpresa. No. No llegó con Abraham así, ni llegó con David, ni llegó con qué, ni con Adán y Eva llegaba así, pues. Y que relámpagos y rayos y en la luz y aparecía Dios ahí. No, esa es película, pues.
Y el problema es que nos imaginamos en nuestra relación a Dios así por estilo película. Hermanos, lo que el Señor nos está hoy es liberando de todo eso para que veamos la realidad de Dios. Dios no es como los hombres lo pintan. No solo el león, sino el león no es como lo pintan. Dios no es como los hombres lo revelan. Él es como Él se revela. No es como los hombres lo revelan, sino es como Él se revela a través de los hombres. Amén. Amén. Por eso hay un mandamiento que donde Él dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en los cielos, porque Él no es el Dios imaginario, porque quiere que sus hijos lo imaginen, sino es el Dios real y verdadero. Imagínense si se hacían un toro, ¿eh? Ya un Dios toro, pues. Un Dios que serpiente. No lo estaban comparando con la serpiente antigua, pues. No, por eso es que Dios es un Dios. Ahora, estas 5 cosas son esenciales. Veamos entonces qué otra cosa encontramos. Apóstol, viendo en el primer libro de Crónicas que citaba en la traducción TLA, le da en la segunda consulta que hace David al Señor, le explica y le dice: cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Con esa naturalidad de poder escuchar los pasos de Dios en la punta de los árboles. De esa manera se relacionaba él y se revelaba David. Entonces David no solo era, ya será el momento, sino al oír eso era la señal que podía lanzarse al ataque. Y le dice: ahí me verás, ir delante de ti para destruir al ejército filisteo. Ahí me verás. ¿Para qué? Para ir delante de ti, pues. Con toda naturalidad, pues. ¿Qué otra cosa hallamos respecto a estas 5 cosas? Veo la persona de Samuel, ¿verdad? Donde dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había revelado. Y él corría la tercera vez, ¿verdad? Elí le dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me han llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó y puso. Entonces, cuando vemos, ¿verdad? Muchas veces viendo lo que el Señor nos está revelando, desconocemos cuando Dios nos habla, como usted decía, ¿verdad? Taquea voz muy fuerte. Pero Samuel corría, ¿verdad? Elí, porque escaseaba, dice la revelación. Como era tan natural la voz, ¿qué creía Samuel? Que era Elí. Esa es la confusión que tiene la iglesia, es que como es natural, no es Dios el que me está hablando. Es el pastor que me reveló en sueños. No, pues, o sea, lo vemos como que Dios se rebaja, como que qué tan rebajada la revelación de Dios cuando Dios es eso. Así, ¿verdad? Entonces, qué importante es. ¿Qué otra cosa vemos ahí? ¿Qué otra cosa vemos en estos 5 puntos? Una de las cosas que yo veo es de que como Dios no dice tan, a ver si lo explico bien, de una vez como a David no le dijo: vas a ir a la guerra, y después al día siguiente lo vas a rodear por detrás, igual como con Gedeón. Gedeón dijo que llama 32,000, le dice: son muchos los que están miedosos, queda 10,000, después 700, después 300. ¿Por qué no le dijo solo jala 300? Sino lo llevó parte por parte, porque Él quiere siempre revelarse hacia nosotros lo que Él es hacia nosotros, ¿verdad? Y que lo conozcamos tal y como Él es. Que lo conozcamos en cada proceso. Exactamente. Y que cada proceso tiene que tener su dirección, su directriz. Porque ahí no le dijo: anda, solo escoge a 300, sino hasta que lo llevó y con eso fue. ¿Qué otra cosa?
milagro en sí no era lo principal, sino la relación que tenía el Padre con Jesucristo y cómo probaba su relación, porque cambiaba de método. Jesucristo siempre escuchaba al Padre y siempre veía al Padre, y el método no era lo principal, sino la relación que él tenía con el Padre. Era esa relación. No me digan que no les reveló nada el Señor, porque mis ovejas oyen mi voz. En Hebreos aparece cómo la iglesia debe tener los sentidos ejercitados, dice. Y vemos ejemplos como el de Pedro, que en un momento dice: tú eres el Cristo. Él vio, él estaba viendo, pero al instante, unos versículos después, él está diciendo algo contra el plan, contra diseño. Quiere decir que muchas veces, por no tener los sentidos ejercitados, vemos solo parte, oímos solo parte. Y no lo primero era de Dios. Lo primero era de Dios. Pero lo segundo ya era la revelación del otro. Porque él no tenía esos sentidos. Y siguió así, aún desciende, ya Jesucristo ascendido, desciende, hace descender un lienzo y escucha la voz, porque discierne cuál es la voz, pero no está ejercitado en lo que debe ser. Mientras que Pablo, él vio, hizo, él oyó, él dijo, porque ejercitaba sus sentidos en pro de lo que es la voluntad de Dios, pues. Ahora veamos esto, entendamos bien lo que el Señor le quiso enseñar a Pedro. No te lo reveló, ¿qué le dijo? Quiere decir que hay revelación de la carne y hay revelación de Dios, porque si él mismo dijo no te lo reveló ni carne, quiere decir que sí hay revelación de la carne. Y al ratito le revela la carne. Quiere decir que no escuchó a Dios, no escuchó a Cristo, pues. No sé si me di a entender ahí el momento. Solo escuchó, no te lo reveló, ay, la pantalla me lo reveló el Padre, pero no siguió escuchando a Dios, a Cristo. O sea, no escuchó bien a Cristo, que le dijo hay revelación de la carne y hay revelación del Espíritu. Y después si se deja guiar por la carne, no, ahí no vayas, no, eso no, eso no está bien para ti, poniéndole tropiezo. Pero si ya le había dicho que no se dejara llevar por la revelación de la carne, entonces, ¿qué nos demuestra eso? Sí, pero ¿qué nos demuestra eso? ¿Que no escuchó? ¿Que no escuchó? Escuchó parte, pero no escuchó todo. Y eso es lo que nos pasa con el Señor, ¿va? Y nos gozamos, está como cuando a veces el Señor viene y le empieza a hablar a uno. Sí, fíjate, el Señor dice esto. No, hombre, no llore, después llora, pues, escuche. Por no escuchar eso, por eso es que no hace lo que Dios quiere. Después llora, tiene tantos años para llorar después. Si así le tuve que decir a una hermana, ya hermana, tranquilícese, después llora, por favor. Ahorita escuche. Sí, siguió llorando, ya no le hablé. ¿verdad? La emoción extravía. Y no tuve problema yo porque sabía que yo le iba a dar la palabra. Ella fue la que se la perdió, pues. ¿verdad? Que se ha equivocado la sensibilidad. La sensibilidad. Muchos creen que la sensibilidad tiene que ver con eso. Dices que yo soy muy sensible. Y entonces hay una equivocación porque la sensibilidad, Dios quiere sensibilidad para escucharle, no para llorar. Sí. Porque hay un tiempo para todo. No sentimental, sino sensible. Sí. El asunto entonces es ubicar cada cosa en su respectivo lugar, porque ahí es donde fallamos en nuestra relación con Dios. Y ya hemos visto casos como este de Pedro. Pedro no le escuchó a Dios, a Cristo. Sí le oyó que la revelación era del Señor, pero no le puso atención porque después cayó en la revelación de la carne. Igual pasa cuando alguien dice una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, una vez le estaba diciendo a un hermano, mira esto y esto y esto, y entonces, y si me pasa esto y el otro. Entonces me quedé callado.
Y me dice, ya no me contestó. No es que no me estás poniendo atención, pues. Y no, le estoy escuchando. No, si me estás haciendo esa pregunta es porque no me estás poniendo atención, pues. O sea, esa pregunta parecía como que me estaba escuchando, pero esa pregunta me estaba diciendo que ¿qué? Que no me había escuchado todo lo demás y que seguía con la misma duda. No sé si me di a entender. Y eso es lo que nos pasa con el Señor, pues. Haz tal cosa, sí, Señor, muy bien. Pero el otro día, lo mismo. Entonces no le escuchamos. No hemos aprendido a oír, aunque hemos aprendido a leer. Pero no hemos aprendido a oír. No le hemos aprendido a ver. No hemos sido discípulos. Ahora, por eso es que el Señor hoy nos está quitando esa influencia del raciocinio, así es, ¿no? Del raciocinio, porque ese es el que nos estorba y el que nos hace hacer las cosas por nosotros mismos. Y de eso Jesús era libre. ¿Por qué? Porque decía, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, o sea, no por lo que yo entiendo o por mi razonamiento, sino es por lo que es el Señor. Es como cuando usted le dice a un hermano o está ministrando, mire, dice el Señor que ya no se enoje, solo un ejemplo, que ya no se enoje y que debe conducirse, y a los otros 8 días llega bien enojado y bien furioso. Yo por lo menos ya no le ministraría. ¿Por qué? Porque no me puso atención la primera, siguió enojándose, pues. Y nosotros sí, en el nombre de Jesús, espíritu de enojo, vete. Y a los otros 8 días otra llega bien furioso, pastor, fíjese que bla. Y sí, Señor, no, hombre, no le está escuchando. No le está escuchando. Si le está escuchando, lo va a hacer. Si no lo haces, porque no le está escuchando. Gracias por los amenes. Apóstoles, escuché esta escuela del Señor actual. Esta escuela está desbaratando la escuela anterior que está basada en Marcos 3:15, que la iglesia o la comisión para los 12 era ir y sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Y oyéndole dar a usted esta etapa, ¿verdad? Enfocar esta etapa de la escuela actual, oía a alguien, le veía su actitud con sus oídos espirituales cerrados, no, hay que seguir echando fuera a los demonios, si los demonios, y explicaba en plena conversación, o sea, en plena charla suya, oía eso, de personas que se han mantenido en este tipo de santidad, pero no en la escuela del Señor. Así es. Y la iglesia está padeciendo eso y no va a pasar a ser gloriosa si no suelta esta. No va a dar la talla, pues, aunque estemos leyendo la escritura, pues. Pedro leía, pero no estaba oyendo a Cristo. ¿Por qué? Porque cayó en la trampa de ser guiado por la carne, pues. Entonces no lo escuchaba, pues. Un punto de esos 5 que falten, no va a permitirnos completar el proceso que el Señor tiene para con nosotros. Es como cualquier comida que se hace, si le falta un ingrediente, la sal ya no sabe igual. Ya no sabe igual, pues. No produce transformación. No produce transformación. ¿Qué otra cosa aprendimos de esto? Jeremías capítulo 23, versículo 16, se refiere específicamente a los profetas falsos. Sin embargo, esto es aplicable para todo ministro. Que podemos estar no escuchando las palabras de Dios. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová, por la falta de escuchar a Dios. Así es. Podemos estar alimentando a la iglesia con vanas esperanzas o hablando cosas de nuestro propio corazón, no de la boca de Dios. Pero me llama la atención lo que dice el verso 18, porque dice, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento
a su palabra y la oyó. Por lo que usted ha explicado, apóstol, creo que el Señor nos está llevando a este nivel, al nivel de que la misión, como misión cristiana del Calvario, lleguemos a ver, a aprender a ver y a oír su palabra, y eso solo se logra estando cerca de Dios, cerca del Señor, aplicable a los aspectos que usted ha explicado. Así es. Dentro de las cosas que el mundo nos ha metido y que es la que hemos querido aplicar en el Señor, y espero, saberlo explicar, si no, por favor me ayudan ustedes y ustedes me lo van a explicar. El asunto está en que el mundo nos enseña que usted y yo tenemos derecho a una segunda oportunidad. Por ejemplo, el Señor le dijo a la mujer que adúltera, ¿qué cosa? Vete y no peques más. Pero si pecas, regresas y te va a seguir ministrando, ¿oís? ¿Le dijo así? No. Vete y no peques más. ¿Qué estaba haciendo ella? Aplicando todas estas 5 cosas. ¿Y qué se fue a hacer? Lo que el Señor le dijo. ¿Dónde vimos que sí escuchó al Señor? Donde ya no pecó más, pues. Pero si usted le dice a uno, vaya, vete y no peques más, y vuelve a pecar, ¿qué pasó? No le escuchó, pues. No le puso atención bien. La sanidad del paralítico en los 5 igual. Igual lo del paralítico, ¿qué le dijo? Levántate. Quizás me imagino a un Jesús, ¿qué? Disculpen el término, pero no es que no respete al Señor, sino, digamos, a un Jesús pura lata. Viene, levántate y anda. Ay, no puedo, sí, mira cómo estoy. Levántate y anda. Ay, pero es que nunca he podido. Si ese es el problema que tengo, que no me puedo levantar. ¿Qué creen que hubiera hecho Jesús? Ay, vení mañana y me ministras mañana. No. Y sí, dice el pastor, y llega mañana y lo ministra. Pues no, si no le está oyendo, hermano. No le está escuchando. No le sigamos el jueguito. ¿A ese qué? A esos paradigmas. Es el tiempo que le enseñemos a los discípulos a escuchar correctamente a Dios. Y a escuchar bien las cosas. Levántate y anda, es porque levántate y anda. No es que si no puedo ahora, mañana sí. No, levántate ahora. El otro oyó, pero tampoco hizo algo. Anda y vende lo que tiene. Él empezó sentimental y emocional y se fue, pues va. Pues que se vaya, pues va. Nosotros hubiéramos corrido, no hombre, no la tomes, no te enojes, hombre, ya ves, sos carnal, hombre, regresa y hablemos pues, hombre. No lo estaba oyendo. ¿Por qué lo dejó ir? No por ser malo, ni porque a él no le importaba si perdía gente. ¿Por qué lo dejó ir? Basado en los versículos que ya leímos anteriormente. Porque no lo estaba escuchando, entonces no era de él. Por eso lo dejó ir, pues. No se desgastó, ahí está el punto. Ahí está el punto, pues. O sea, estamos ministrando mal por falta de no ver al Señor y no ser enseñados por Él de cómo ministrar. Por eso es que necesitamos aprender de Él de cómo ministrar. Y al aprender de Él de cómo ministrar, vamos a hacerlo como Él lo hizo, igualmente como dice la Escritura que hizo Cristo con el Padre. Pues. Amén. Todos los casos que están
Escritura que tienen transformación, tienen esas 5 cosas. Tienen estas 5 cosas. Cualquier caso que usted revise de transformación, tienen estas 5 cosas. Ahora, cuando usted podrá decirme, pero mire, y el caso del hijo menor, y entonces si tuvo una segunda oportunidad. No fue una segunda oportunidad, fue una oportunidad de desarrollo, de transformación. Porque una segunda oportunidad hubiera sido dejarlo en el mismo lugar donde estaba. No sé si me estoy dando a entender. Aleluya. Cuando usted pide una segunda oportunidad es porque está pidiendo que lo dejen en el mismo lugar donde está. Pero el Señor lo llevó ¿a qué? A transformación. Él regresó, no igual, Él volvió en sí. Ahí está. Entonces, ¿qué tuvo? Entonces, ¿qué tuvo? Entonces no fue una segunda oportunidad, sino fue una oportunidad de crecimiento y desarrollo. No sé si me puede dar a explicar ahí. ¿Sí? Si no se hubiera quedado aún caminando, comiendo migajas. Nunca pidas una segunda oportunidad. Esa es escuela del mundo. Mejor aprende y crece y desarrolla. Amén. Esos esposos que dan a la esposa, mira, mi amorcito lindo, dame una segunda oportunidad. Recordad que todos tenemos derecho. No, que primero le muestre que es responsable, pues. Que crezca, que desarrolle, que madure. Entonces no es una segunda oportunidad, sino es porque creció y desarrolló y maduró por estar en la escuela del Señor, pues. Porque el hijo menor pudo salir de ahí, pero sin transformación. Sí. Cambió actitud. Cambió actitud. Entonces, ¿qué tuvo? Transformación. ¿Por qué lo aceptó el papá entonces? No por darle una segunda oportunidad. Porque una segunda oportunidad, ¿qué le hubiera dicho? Vaya, quédate pues y vamos a probar. Esa es segunda oportunidad. Se hubiera quedado como un siervo. En cambio a él lo colocó, se hubiera quedado como un siervo, pero no como hijo. Si el padre lo hubiera visto como segunda oportunidad, lo hubiera colocado como siervo. Pero él lo vio como ¿qué? Lo hubiera dejado como jornalero, pero él lo vio transformado. Con propósito. Así es. Aquí tienen una revelación. Mari es la que tiene la revelación, tengo que decirla. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es lo que usted nos está diciendo, no hay una segunda oportunidad. Y el problema de que cayeron muchas personas fue porque no atendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Porque en el caso del joven rico, le fue revelado acerca de lo que Dios podía hacer en él y quería hacer con él, pero él no oyó, pero no escuchó, porque era más fuerte su apego a las cosas materiales que las riquezas del siglo venidero, en el caso de las cosas que Dios tenía preparadas para él. ¿Qué es lo que hace que muchas personas se sientan, que no vean, porque lo ciegan otras cosas? Pues en el caso de este joven le cegaban la riqueza. Hay muchos ministerios que están cegados por el poder, por ser vistos y no por lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces pudiera ser que personas que tienen el privilegio de ser
ahí sí que, como dice aquí, iluminados y que gustan del don celestial, por no entender estos 5 puntos que el Señor nos está hablando, nos estorbe para ser transformados y llegar a alcanzar la imagen que el Señor determinó. Quiero ampliar solo unos segundos más sobre esto del hijo mayor o el hijo menor, que se conoce como el hijo pródigo. Si él hubiera venido a buscar una segunda oportunidad, hubiera regresado igual. Rebelde, ¿qué más? Despilfarrador. Y yo tengo derecho a una segunda oportunidad, así que la quiero. Y vuelve a caer Como hijo. No, él regresó porque él entendió que él mismo estaba siendo transformado y enseñado por la escuela de Dios. No restaure a nadie por segunda oportunidad. Restaure a la gente por ser transformado. Gracias por el amén. No restaure a nadie por una segunda oportunidad, porque le va a venir igual. Y va a actuar igual, y al ratito va a volver a pecar, o al ratito se va a volver a ir. Restaure a alguien porque está siendo transformado y está en la escuela de Dios. Amén. Aleluya. Se vació así mismo, renunció todo para ser hijo. Y se sometió por eso. Que un yo gobernado no se deja enseñar, no acepta la escuela de Dios. Y si le damos una segunda oportunidad a alguien que no está gobernado por Dios, ¿qué pasa? Lo único que aceptamos es otro problema, pues. No es enmendar. Lo exponemos al error, al fracaso. Lo exponemos al error y al fracaso. Sucedería como en las correccionales, que no aceptan, o sea, no se dan cuenta de su problema, aprenden otras cosas ahí cuando salen corregidos y aumentados, pero con añadiduras, ¿verdad? Para mandar. Entonces no sirvió de nada ese proceso porque no se corrigió a sí mismo. Claro. Mientras que la escuela de Dios, cuando hay un yo gobernado, sí corrige, instruye. Esa es la importancia de ver a Dios, de ver cómo obra, cómo corrige, cómo enseña, cómo trata las circunstancias. ¿Cómo hubiéramos nosotros tratado a Pedro después de habernos negado? Lo aislamos. Ignorado, despreciado, ¿Lo hubiéramos qué? Excluido. Le hubiéramos echado las plagas de Egipto. No grato. Sí. Ahora, eso no hizo que él tolerara el pecado, pero sí corrigió el pecado, pero para llevarlo en un proceso de ¿qué? De transformación. Ya lo había visto. Porque ya lo había visto. Que se le dijo. Y por eso le dijo, ¿qué cosa? Y vuelto tú, ¿qué vas a hacer? Tus hermanos. ¿Vas a qué? A confirmar a tus hermanos. Uno que lo había negado. ¿Cómo es eso que venir a confirmar a los hermanos? Pues eso no tiene derecho a nada. Es que no es por derecho, es por qué? Transformación. Por eso es el punto clave. Aleluya. Es que canta bonito, por eso hay que volverlo a colocar. No, no es porque cante bonito, es porque está transformado. Sin transformación solo se estaría reprimiendo a la vieja naturaleza, tratando de educarla, pero no se educa, hay que transformar. Es tolerando la vieja naturaleza, pues. No, ya es tiempo que nosotros mismos, como ministros del Señor, cuando hablo de ministros hablo de hombres y mujeres, nos corrijamos en esa área y que no ministremos pensando que Dios, bueno, hoy fallé, pero mañana el Señor va a tener misericordia y me va a dar otra oportunidad. No, cuidemos eso. Es esa escuela humanista, es escuela del mundo.
Aquí no es aquello de que aprendo de mis errores, esa es escuela humanista. Y a veces hasta predicamos, fíjense que aprendemos de los errores. No, si esa no es escuela de Dios, pues. Si Dios no falla. ¿Para qué son esos errores que el Señor nos va llevando en el proceso de transformación? Precisamente para que vayamos siendo ¿qué? Transformados y limpiados. Entonces, por esa razón es que el Señor quiere que hoy estas 5 cosas las veamos en esa realidad de Dios. Está como aquel borrachito, ay mi amor, ya voy a dejar de tomar por amor a ti, va. Y sí, dice la mujer, ya, a ver, pues sí. Y a los 9 meses dando fruto, ¿verdad? Como resultado de esa reconciliación. Pero ya volvió a tomar como 5 veces. Pues. 5 frutos. Entonces, cuidemos esas cosas, de que no le sigamos el fueguito a la escuela del mundo, que corrijamos las cosas que tenemos que corregir y corregirlas bajo la guía del Espíritu. Pero que tampoco le sigamos el fueguito al mundo, fueguito a esos paradigmas, fueguito a esas cosas que hemos convertido a los hermanos. El problema es que ya no es segunda oportunidad, sino como 15ª oportunidad. Pues. Hay hermanos que si usted los ve, ya no es segunda oportunidad, es como 30 oportunidades. Pues. Porque les hacemos que se conviertan en un círculo vicioso. ¿Cómo corregía al Señor? Vete y no peques más, punto. Mira, si pecas, ahí regresas dentro de 8 días, ¿oíste? No le dijo así. Es un círculo vicioso, una costumbre. Aún el diseño nos dice que no podemos cerrar, no es rey. No es rey, es que ese es el diseño. Pero volvemos a caer a lo mismo y ahí estamos, ¿no? Que se componga, pues. ¿Y por qué no me ministra? Pues compóngase primero, pues. No, pero ministreme, no, compóngase primero, pues. Y después viene a que sea ministrado, pues. Porque si no me va a oír, ¿para qué lo voy a ministrar? La gente cree que es una terapia, pues. Como las terapias le mandan unas 10 veces que lo vaya a visitar, creen que en el Señor es lo mismo. El humanismo eso enseña, es decir, una forma de repetición. Cuando que el Espíritu Santo, el Señor solo da directrices y ¿lo oímos o no lo oímos? Ahí está el punto. Que tiene oídos para oír. Oiga, eso es todo. Esa es la escuela del Señor, ese es el diseño. Pero por eso es que convertimos a los hermanos en qué, ¿cómo se llama? Dependiente. En que lo dejamos para otro día. No, hoy no, es que hoy no tengo ganas. Mañana, ahí va a haber pastor, mañana sí se lo voy a hacer. No, hombre, que lo haga. Lo postergamos. ¿Y cómo se llama eso? Nos convertimos en el hombre del mañana. Pues. No, ahí va a haber, pastor, que mañana sí se lo hago, pero déjeme, es que ahorita no me siento bien, es que me siento, mire, herido, golpeado, me siento... No, hombre, corrígase ahorita, ¿para qué mañana? Si lo tiene que hacer lo mismo. Lo mismo que tiene que corregirse ahorita es que lo tiene que corregir mañana, mejor hágalo hoy, pues, ¿va? Que me duele, pues se va a quitar el dolor ahorita, o se lo quita mañana, o se lo quita entre un mes, de todas maneras se lo tiene que quitar, pues, ¿va? Mejor sáquelo hoy, pues va. ¿Para qué estar sudando calenturas ajenas? Pero todo esto es ¿por qué? Por ver la escuela del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Cómo lo haga? Aquí me está enseñando cómo lo haga. Por eso tengo que aprender a ser discipulado por el Señor. Y eso era lo que hacía Jesús.
Lo que hacía Jesús, que era dar la palabra. Y fíjese que el centurión, a pesar de ser un publicano, no es publicano, es ¿cómo se llama? Militar romano. Sí, era un militar romano, o sea, gentil es la palabra. Le quería bien al Señor, solo di la palabra y mismo se sanará. ¿Qué está diciendo él con eso? Nosotros predicamos de autoridad y sí, pues tiene que ver. No, pero ¿qué está diciendo ahí? Sí, sometimiento al Señor, pero ¿qué está diciendo en relación a lo que estamos hablando? Él sabía escuchar. Él sabía escuchar. Que sabía escuchar. Eso no lo habían visto ahí, ¿no? Que sabía escuchar. Y nosotros, ¿cómo le decimos a la gente? ¿O cómo le decimos al Señor? Señor, solo di y las cosas van a pasar. No, Señor, me voy a ir 3 días de ayuno para que me confirme si eres tú el que me has hablado o no me has hablado. Entonces, ¿quién le habló? Pues cuando alguien me dice a mí, es que voy a ir a ver si que me confirme el Señor en estos 3 días, digo, no vayas, vas a perder el tiempo. ¿Cómo va a ser si yo voy a ir a buscar al Señor que me diga qué? No, no vayas. Entonces, porque no le estás escuchando. No le va a escuchar ella. Tampoco le va a escuchar, pues. De todas maneras se va porque no escuchó. Se va porque no escuchó, pues. Sí. El apóstol Pablo entendió esto cuando se le enseñó a la iglesia en Filipo. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aplicó estos aspectos agregándole el hacer. Entonces la evidencia de que oí, de que estoy cerca, de que aprendo, es cuando hago. Por eso aquí, si estoy siendo enseñado, ¿qué va a pasar? Voy a hacer. Aleluya. Así que aprendamos a oír. Claro, si no es Dios el que le ha hablado, discierna. En el caso de Josué, cuando, capítulo 5, dice que él salió del campamento y vio a uno que estaba vestido de militar, pues, ¿verdad? Y le preguntó, pues, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces le contesta, yo soy el príncipe, ¿verdad? De Josué lo que vio fue a Jesucristo, al Señor, pues, ¿verdad? Pero tal la naturalidad con que lo vio, que lo confundió con cualquier otro soldado. Un soldado. Sin embargo, cuando escuchó lo que le dijo, entendió quién era. Creo que cuando nosotros escuchamos al Señor, vamos a saber que Él nos está hablando. Y vamos a poder discernir también cuando no nos está hablando el Señor. Así es. Porque nosotros sabemos escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque somos de Él. La Escritura dice que mis ovejas oyen mi voz. Entonces vamos a también poder distinguir cuando no sea el Señor el que nos esté hablando. Y cuando no es el Señor el que nos está hablando, aunque nos vengan a decir, dijo el Señor, ¿para qué vamos a ir 3 días de ayuno a buscarlo? Si es el Señor o no. Si ya sabemos que no es el Señor, pues ¿para qué lo vamos a ir a buscar que nos confirme? ¿Quién es el que va a escuchar y que el Señor le confirme? El que no escuchó. El que no escuchó y el que no supo discernir. Mateo 7:24 dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Ahí está el punto. No el que pide confirmación, sino el que las hace. Pero el que no la hace tiene una ruina grande. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema ahí? Que no supo escuchar, aunque oyó, y oyó todo lo que el otro también oyó, pero el otro sí lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque supo escuchar. ¿Qué nos enseña eso entonces? Aprender a escuchar.
El problema del otro, ¿por qué edificó sobre la arena? Fue ¿por qué? Porque no supo escuchar. Creo que el mayor trabajo de Dios no está en la iglesia, está en los ministros, en los siervos y las siervas. Porque en un tiempo nosotros mismos enseñamos métodos. En un tiempo nosotros mismos le enseñamos a la iglesia y hoy podemos nosotros decir a la iglesia que no haga, que no es así, pero hay que saber conducirlos. Por ejemplo, es como el padre o la madre que le enseñaba a su niño y le gritaba, y hoy el niño grita y le dice, no grite. Pues si le enseñó a gritar. Que le enseñó a que corriera, corra, hágalo todo rápido. Y hoy, no hombre, ¿por qué es tan precipitado? Despacio. O sea, eso es una realidad hoy. Ministros, siervos y siervas que o todos enseñamos y hoy tenemos que llevar a la iglesia como Moisés. Dice que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, las llevó hasta el monte Oreb, al monte de Dios. Si se trata de conducir a la iglesia a Dios, él dice, acercaos pues a Dios, dice, ¿verdad? Y se acercará a vosotros, dice Santiago. Entonces, no solo es decir a la iglesia, no esto, no aquello, no lo otro, es llevarlos exactamente como cuando Felipe dice, o la mujer samaritana también, los llevó a Jesús. El Felipe que dice, ven y ve, ¿verdad? Aunque ahí había un asunto histórico, porque comentábamos en la mesa, porque Felipe, el mismo que le dice a Natanael, ven y ve, es el que le dice a Jesús, revélanos al Padre. Porque Felipe solo conoció a un Cristo histórico, este es el que nos hablaron Moisés y los profetas. Entonces, la iglesia hoy debemos de entender primero nosotros, que establecimos métodos, establecimos patrones. Y hoy el Señor, al revelarse a nosotros, no es solo diciendo, vayan y díganle a la iglesia que no es así. No, ustedes conózcanme, ustedes mírenme, ustedes óiganme, para poder llevar a la iglesia también, pues, ¿verdad? Para que no sea solo una enseñanza de púlpito. Usted lo que decía, por ejemplo, esos mensajes que se predicaron acerca de un Dios que es fuego consumidor, esos mensajes alejaban a todo mundo, alejaban de Dios, ¿verdad? O sea, un Dios... y predicaban contra los ricos. Es exacto. Difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces uno miraba a los ricos como camino al infierno, pues, ¿verdad? Sí. Y entonces una enseñanza nuestra puede acercar o puede alejar. Entonces el saber conducir a la iglesia, entender, tampoco hacer de esto, si el Señor nos está hablando, no es que yo haga de esto otro patrón. Claro. Porque si no estoy cayendo en lo mismo. ¿Cuántos son 5 pasos? Muy bien, ¿cuáles son, verdad? No, es entender exactamente a Dios, conocerlo a través de esto, pero no haciendo otro método. Que esto es un proceso. Exacto. Que si yo dejo uno, sí, como se decía hace un rato, no le echo sal, pues va a salir sin sal, ¿verdad? Aunque todo lo haya hecho bien. El problema es que le hemos enseñado igual como enseñamos a nuestros hijos. No toque la plancha. Se le va a caer encima la plancha si está jugando ahí cerquita. No toque. Y el resultado ahora que casada o casado no sabe planchar. ¿Por qué no sabe planchar? Le tiene miedo a la plancha. No toque la plancha, pero enseñémosle a planchar, pues. No se acerque a la estufa, ¿verdad? No se acerque a la estufa, se va a quemar, y ahora se casan y no saben, se les quema la ensalada, pues. Se les evapora el agua, no saben cocinar. Fui a uno de los lugares, no digo el lugar, pero sí fui a uno de los lugares. Y en eso me dice, nos lleva el pastor a comer a la casa de una hermana, de unos hermanos. Y estábamos comiendo en la casa, ya, de paso que ya había empezado a comer. Cuando dice la hermana, ay apóstol, disculpe, no sé cómo sabe, pero la verdad es que es primera vez que estoy cocinando. Le fui a pedir a mi mamá la receta y con 13 años de casada, pues todo lo compra, así que a domicilio.
Y yo ya después dije, híjoles, este hermano me puede matar, pues, en su experimento. Yo no soy ningún experimento. Me dio la primicia. Pero si ni ella misma lo había probado, o sea, ahí se ve la deficiencia. Ni siquiera, porque me dice, yo no sé cómo salió. Híjole, dije yo, ¿y ahora qué? Si ya no sabe cómo salió y me lo sirve. Y el pastor también incluido, y la esposa del pastor también ahí dándole. Entonces, no es eso, es que no solo les digamos no, enseñémosle la verdad. Enseñémosle la realidad de las cosas, cómo hacerlas. A lo que hacía alusión el profeta César en Primera de Reyes 10:24 dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, presentarnos como modelo. Así y que la gente vea a Dios, porque la sabiduría era la de Dios, no era la de él. No era la de él. Entonces, qué importante es eso. No solo enseñemos, no, enseñemos la verdad de Dios. Enseñemos la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo al propósito de Dios. Solo ahí y concluimos. El pueblo de Israel había profanado el templo de Jehová. Y hablando de la oportunidad de la transformación, viene el Señor, levanta al profeta Ezequiel y le dice algo: si se avergonzaren, o sea, no los volvió a dejar profanando el templo, muéstrales el diseño. Me llama mucho la atención en una función pastoral. El problema es que les estamos mostrando el diseño a la iglesia, que se corrija la iglesia, pero ¿qué pasó con Ezequiel? En el capítulo 40, versículo 4 le dice: mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón a lo que te voy a mostrar. El Señor corrigió primero al profeta para que vaya a cumplir correctamente la función. Entonces el Señor lo que está haciendo desde que dijo corrige las deficiencias es trabajando con nosotros, que ya no veamos a la iglesia como una oportunidad, sino ponerla en el lugar correcto. Pero alguien que va a poner en el lugar correcto debe estar en el lugar correcto, oyendo y viendo al Señor. Yo como pastor de una iglesia, ustedes como pastores de una iglesia o como esposos de pastores o ministrando, no están en la iglesia para darles oportunidades, están para llevarles a ser transformados. Amén. Amén. No es para darles oportunidades, es para ser transformados. Esa es la razón de nuestra función ministerial. El problema es que estamos para darles oportunidades cuando realmente no los hemos transformado, entonces no estamos haciendo nada. Y por eso es que el Señor nos está corrigiendo, como se decía hoy, y nos está corrigiendo en esto. No estamos para darles oportunidades a la iglesia, es para llevarlos a que sean transformados, para enseñarles a que guarden todas las cosas. Amén. Esa es nuestra función principal. No es un repetir, no es un qué. Si no lo aprenden, pues repetirlo, y si no, pues repetís el año, y si no, pues repetís el año, y si estás, pues repetís el año, y si no te sacan de esta escuela, pues allá te puedes ir a inscribir. No, no es así, pues. No es esa escuela del mundo. Es que tenemos que aprender a que si el Señor dice que dejemos algo, dejemos eso. Y que si dice que hagamos algo, pues hagámoslo. Eso es no solo obedecer, sino eso es ¿qué? Oír. Oír. Recuerde que la fe viene, ¿por qué? Ahí está el punto. Pero si estamos escuchando mal, ¿qué clase de fe vamos a tener? Distorsionada. Entonces, ¿cuántas cosas aquí estamos viendo hoy de que Jesús aplicó? Principios del reino de Dios que Jesús aplicó. ¿Cuáles son? Él aprendió a leer las Escrituras, él aprendió a ver al Padre, él aprendió a ser enseñado por el Padre, él aprendió a ver cerca del Padre, el entorno del Padre, y él aprendió a oír al Padre.
5 cosas no básicas, sino 5 cosas, principios del reino de Dios, que no son métodos, sino son principios del reino de Dios, que Él las vivió y que Él mismo nos dijo que Él lo vivió. Y si Él lo pudo vivir, usted y yo lo podemos hacer. Pongámonos en pie. No estás para dar oportunidades, estás para llevar a la transformación. ¿Cuántos hermanos tenemos en el distrito como pastores por darles oportunidades? Y algunos hemos tenido unas experiencias horribles por haberles dado una segunda oportunidad. Porque les dimos la segunda oportunidad sin ser transformados. No es darles oportunidades, es llevarlos de acuerdo a su crecimiento y desarrollo. La historia de la iglesia habla de muchas divisiones de la iglesia. Por hermanos que llegaron y se les dio oportunidad. No solo habla de la misión, sino habla de la iglesia en general. Y después estos se llevaron el 99.99 de hermanos de la iglesia, porque no eran transformados. Corrijámonos en eso, pero empecemos con nosotros. No le pidamos al Señor una segunda oportunidad. Mejor metámonos en la escuela de Dios, en su proceso. ¿Cuántos adoradores nos han fallado, no solo de pecado, sino diferentes cosas? Y les hemos dado una segunda oportunidad sin ser transformados. Cuando vemos, nos hicieron lo mismo. Y así podría enumerar un sinfín de... Es el tiempo ya que hagamos como Jesús lo hizo. Vete y no peques más. Ya. Es un hecho, no es oportunidad, es un hecho. Son hechos, no es oportunidades. Y a eso el Señor hoy nos está llevando. Y nos está diciendo como pastores, corrígete. Corrígete. Esposa de pastor, corrígete. Pastor, corrígete. Discipulador, corrígete. A eso nos está llevando el Señor. Es que nadie me ha dicho nada sobre lo que yo estoy haciendo. Bien, si lo dice la Escritura. Si el Señor te lo ha dicho y ha hablado a tu espíritu, pero no has oído. Conoces el diseño y dice no erréis. Entonces sí lo sabes, sí lo ha sido dicho.
Es el tiempo de que vivamos acorde a dar la talla para hacerle el resplandor de su gloria. Oh, qué lindo leer su palabra. Las escrituras son vidas, son maravillosas. Es un gran tesoro que Dios nos ha dado. Pero también tenemos que verle a Él a cara descubierta. También tenemos que ser enseñados por Él cómo lo hace. Y tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que ver su entorno. Jesús lo que reveló cuando llegó a Gadara no era solo que los demonios le tenían miedo y respeto. Reveló al Padre que donde el Padre estaba, ahí todo se ponía bajo su control. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario y cada discípulo, cada pastor debemos reflejar, que donde estemos, hagamos notar la presencia de Cristo al poner todo bajo control. No controlarlo nosotros, sino es Cristo teniendo el control y el señorío de todas las cosas. Aleluya. Exaltado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Uf. Glorioso. Glorioso. Por eso es que este es el año de la revelación de la naturaleza de Cristo. El año de la expresión de Cristo. Por eso es que es esto. Alabado sea su nombre. La expresión de Cristo, la expresión de Cristo. Glorioso su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre, gracias por tu escuela. Gracias porque nos diste tu Espíritu Santo. Y porque estás haciendo realidad la promesa que le diste a Abraham. Y esa promesa es que el Espíritu Santo forme y transforme nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Esa es la promesa del Espíritu. No es que el Espíritu iba a venir, sino era que el Espíritu iba a venir a transformarnos y formarnos a su imagen. Esa es la promesa del Espíritu. Aleluya. Y esa promesa, lo glorioso es que lo está cumpliendo en nosotros. Por eso es que nos está llevando a su imagen, conformados a su imagen. No solo es que el Espíritu iba a venir, no es eso. La promesa del Espíritu no es que va a venir, la promesa del Espíritu es que nos va a llevar a su imagen y semejanza. Un pueblo para Dios, para Él, en Él y por Él. Glorioso su nombre. Te exaltamos, nuestro Dios. Aleluya, alabado sea su nombre. Padre glorioso, te damos gracias. Aleluya, amén. A las 2:30 tenemos el discipulado de mujeres y vamos a dejar una tarea en talleres para que se siga trabajando más este punto. Así que vamos ahora a la hora del almuerzo.
Gloria a Dios.